Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Somos Unju, aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy tenemos un programa dedicado a las guerras de la independencia y la vida cotidiana. Quédate ahí, porque así comenzamos con Somos Unju. Ahora sí arrancamos con el primer bloque de Somos Unju. El periodo que conocemos como Guerras de la Independencia y la guerra en particular se ha convertido en un objeto de estudio abordado desde múltiples perspectivas que permitieron recuperar y reconstruir aquello que pasó en Jujuy durante los periodos revolucionarios, en especial con énfasis en las dimensiones de lo económico y de lo social. En Jujuy tenemos que hablar acerca de dos periodos. Tenemos desde 1810 a 1816 tres expediciones con el objetivo de ocupar el Alto Perú, de 1817 a 1825, lo que conocemos como la Guerra Gaucha. En el marco de estos procesos se produjeron 12 invasiones a la provincia de Jujuy y 3 ocupaciones de la ciudad. Por supuesto que hablar de la guerra también nos invita a hablar acerca de las consecuencias que tuvieron estos procesos en nuestra provincia. Tenemos 15 años de guerra, 15 años de militarización, de invasiones, de éxodos, de destierros, de saqueos, de despojos y de rapiña. También esto implicó la pérdida de vidas y recursos, el empobrecimiento y la pérdida de la arriería y de la venta de ganado. Hablar de la guerra también implica hablar de las consecuencias que tuvo la guerra en la vida cotidiana de las familias jujeñas. Y aquí tenemos que decir que la guerra produjo las confrontaciones políticas, por ende la división de las familias y también la toma de las armas y por ende la pérdida de muchas vidas y del abandono de muchos hogares. Tenemos que hablar también del desarraigo. En primer lugar, hoy vamos a escuchar a la historiadora Mónica Ulloa. Ella recupera este proceso histórico en la provincia de Jujuy y lo relaciona también con el rol que ocuparon las mujeres en nuestra provincia. Escúchala. A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, propio de cambios en la historiografía argentina, y también esto se vio volcado, este nuevo mirar, búsquedas de nuevas fuentes, nuevos métodos, nuevos focos de interés, que provocó un cambio en la problemática. Nosotros, desde la Unidad de Investigación de Historia Regional de la Facultad de Humanidades, han surgido nuevos trabajos muy interesantes que plantean una mirada con un enfoque más social y económico de esta problemática. Esto dio lugar a que aparezcan nuevos actores sociales, como puede ser el de preguntarnos, bueno, ¿quiénes participaron? ¿Eran solo los mujeres? No, la mujer, participa la mujer, los indígenas, emergieron nuevos actores sociales. Y además hicieron caer muchos mitos que a lo largo del programa le vamos a ir contando, donde muestran una historia más cercana, más tangible, más relacionada con la vida cotidiana. Una característica que va a tener esta guerra es que van a sufrir todos los estratos sociales, familias adineradas como comerciantes que se habían beneficiado y habían logrado una gran fortuna gracias al comercio de la conexión Potosí-Buenos Aires. Muchos de ellos, esas fortunas perdieron esas fortunas que quedaron para asumir todos los gastos, la presencia del ejército de Buenos Aires. También los comerciantes aparecieron nuevos impuestos, lo que se conocía también como los aportes patrióticos, pero también todos los sectores sociales tenían que aportar para esta guerra, con bienes, los sectores más bajos, o también tenían que recibir al ejército y proveer de ese mantenimiento. Entonces, eso es
una cosa interesante para tener en cuenta. También es muy interesante, en base también de lo que pude encontrar en algunas fuentes, obviamente el efecto de la militarización. Y también está siempre que uno tiene en cuenta a los generales, Güemes, Arias, obviamente que tuvieron su papel muy importante, pero nunca nos pensamos en el soldado, ¿sí? Que participó en esta guerra. Tengo una historia muy particular de un soldado, Santiago Pereira, que estuvo en las huestes de Güemes y que en 1880, ya de 90 años, sigue reclamando su sueldo de soldado y mostrando su vida muy austera, pobre, y que él había servido a la guerra de independencia y que ya en la provincia le ceden una pensión de 10 pesos que por lo menos para mantenerse. Hay muchas historias sobre esto, ¿no? Sobre de lo que no solo sufrieron en el momento de la guerra, sino las consecuencias que trajo a largo plazo. La mujer obviamente tuvo un rol muy importante, y vuelvo a reiterar esta idea, no solo de los sectores altos, sino de todos. Por supuesto que muchas veces enterarnos de las historias de estas mujeres anónimas es más difícil de encontrar, ¿no? Y quería tomar dos ejemplos muy interesantes, además que muestra algo también de lo que provocó en el ámbito familiar la guerra, porque dentro de una familia podía ponerse de un bando patriota o del bando realista. Así que imaginemos lo que deben haber sido las reuniones familiares en los primeros debates y después cuando ya se definían de un bando a otro. Hay muchas historias donde dividen a la familia. Y voy a tomar en relación a esto de dos mujeres. Una mujer que estuvo del lado patriota y otra mujer que estuvo del lado realista, jujeñas ambas. Una es Francisca Borja Ruiz. Francisca Borja Ruiz, si bien era de una familia salteña, pero que se casa con una familia muy tradicional, los Portal, antiguos encomenderos de la región, y que se ponen del lado de la causa patriótica, pero de forma activa. Francisca Borja Ruiz es muy famosa entre de muchas mujeres que actuaron de espías dentro de la guerra. Ellas, en la invasión de 1814, los realistas se enteraron que ellas eran espías y que mandaban información, entonces las mandaron a Tarija prisioneras. Francisca Borja Ruiz, después volvieron, pero en su testamento es muy interesante, ella plantea cómo su casa no le queda nada, porque generalmente uno cuando en el testamento hace los inventarios de los bienes dice no me queda nada, porque producto de esta guerra, de mi destierro, hace mención a este destierro, y luego también porque el ejército realista se instaló y desmanteló su casa, ¿no? Que era algo muy recurrente, ¿no? Frente a eso. Pero bueno, Francisca Borja Ruiz estuvo de este lado. Hay otra historia que es muy famosa y hay todo un halo romántico y hay novelas sobre ella, que es Pepa Marquiegui, que fue famosa por su belleza, pero más allá de su belleza, ella estuvo casada con Pedro Olañeta, uno de los principales que comandaron el Frente Realista. Pedro Olañeta era primo hermano de Pepa Marquiegui. El padre de Pepa era uno de tantos españoles que habían venido en la segunda mitad del siglo XVIII, en la gran oleada migratoria, y que luego el padre lo trae al sobrino, que era una costumbre muy común de la época, traer al sobrino para insertarlo en el negocio comercial. Y después se termina casando con Pepa Marquiegui. Ella mucho menor, era también muy común, 15 años ella, entre 13 y 15 años, y él mucho más grande. Cuando se da la etapa revolucionaria, los Marquiegui y también Pedro Olañeta se ponen del bando realista. Lo interesante de Pepa Marquiegui, que la historia cuenta, que ella acompañó en todas esas idas y vueltas del ejército realista a su esposo, ¿no? Su esposo finalmente murió en 1824, ella termina viviendo en La Paz y nunca volvió a Jujuy.
Acabamos de escuchar a la historiadora Mónica Ulloa acerca de los procesos de las guerras de la independencia en nuestra provincia y sobre cómo afectó la guerra a la vida ordinaria de las familias de Jujuy. En el segundo bloque tenemos un poco más de esto, pero quédate ahí porque primero nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más Somos Unju aquí por la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Segundo bloque de Somos Unju y seguimos con nuestro tema del día de hoy, guerras de la independencia y vida cotidiana. Quienes por supuesto participaron también de estos procesos fueron las comunidades indígenas. Y sobre esto hablamos con la doctora en historia Gabriela Sica y nos contaba lo siguiente. La revolución y las guerras de independencia, la participación de esta población es múltiple, como pasa con todos los otros sectores sociales. En algunos casos, como en el caso en los primeros años de las guerras de independencia, en el caso de la Puna, el propio encomendero, que todavía subsistía encomienda, como en el caso de Ocloya, acá cercanas a la ciudad, los obligaba a participar de un ejército en el lado realista. También venían los ejércitos realistas y los ejércitos revolucionarios y hacían levas militares y también ahí incorporaban. Y después una parte de ellos participan activamente, digamos, cuando se crean los escuadrones gauchos, digamos, a partir de 1815 con Güemes. Por lo menos, o sea, lo que podemos ver en los papeles, en el caso de la quebrada de Humahuaca, cruzando, digamos, los listados con los listados que conocemos de los propios comuneros de Humahuaca, el Escuadrón Norte estaba compuesto por más de un 40% de gente que provenía de la comunidad, que se había alistado en la defensa y que llevaba, digamos, como es caso de toda la población de Jujuy, el peso de la guerra, no solamente el peso militar de ser el frente de guerra continuamente invadida, con varios sexos en el caso de la ciudad, sino también el hecho de vivir la guerra en casa, digamos, la tragedia, digamos, para toda la población de vivir la guerra en casa, o sea, perder el comercio, perder la producción, porque los ejércitos necesitaban además un abastecimiento de ganado, de arrieros. Muchos de los integrantes de estas comunidades también tenían la profesión de arrieros, por lo tanto los ejércitos los requerían porque conocían los caminos, las aguadas, se los llevaban, muchos, más de 150 arrieros de Jujuy murieron. Pero en términos de esta situación jurídica que tenían, la revolución va a cambiar drásticamente, digamos, van a ser incorporados en sucesivos gobiernos como ciudadanos, digamos, pero van a dejar de pagar tributo. El tributo va a ser derogado por la Junta Grande en 1811, cosas que replica la Junta de Salta en 1811, con lo cual este estatus jurídico de indígena desaparece y el conflicto posterior, porque va a ser posterior, porque en términos de no hay que pensar estos procesos como que cambia todo de un día para otro, hay muchas perduraciones coloniales, por lo menos hasta las décadas de 1830, 40. En realidad, el conflicto posterior va a ser el de la tierra, porque al perder este estatus jurídico, digamos, las comunidades van a dejar de ser comunidades indígenas y en muchos casos los gobiernos republicanos posteriores van a ver, digamos, o esas tierras van a entrar en procesos que se llamaban de desamortización, o sea, de división, intentando, digamos, que se vendieran o se entregaran como propiedad privada. Y en esto va a haber algunas diferencias. En el caso de la Puna, las antiguas tierras comunales van a pasar a ser propiedad de la familia encomendera, que
En el caso de Ocloyas, que era otra comunidad cerca de la ciudad y que también tenía extensas tierras comunales, Güemes las va a privatizar entregándoselas a un pariente cercano que además había sido su apoyo político, que era Bernardino de la Corte, mientras que las tierras comunales extensas, como digo, de la Quebrada y de la Quebrada de Humahuaca, van a pasar, digamos, recién cuando el Jujuy se transforma en provincia, por una ley van a ser divididas en lotes y entregadas como pequeños lotes de propiedad privada en 1839 con una ley de enfiteusis. Las guerras de la independencia afectaron a todos los sectores de la población jujeña sin distinción. En el relato de la licenciada Leonor Peirotti podemos conocer cómo afectó a las familias jujeñas, cómo aparecen las divisiones y las confrontaciones políticas. Ella habla acerca de un actor en particular, la de Gregorio de Segada. Si bien la Revolución de Mayo y las guerras de independencia tuvieron un efecto disruptivo muy profundo en la vida cotidiana de los jujeños, la gente del lugar estaba habituada a los conflictos bélicos, ya que se habían enfrentado con los aborígenes que no habían querido ser dominados por los españoles y que permanecían rebeldes durante los siglos XVII, XVIII y hasta entrado el siglo XIX. Fundamentalmente con las parcialidades chaqueñas que habitaban los valles que se encontraban al oriente de las ciudades como Tarija, Jujuy, Salta, etc. Estas entradas o expediciones militares contra los indios que los españoles denominaban infieles implicaba el alistamiento de todos los habitantes del lugar, cualquiera fuera su condición o estatus. Obviamente estamos hablando de aquellos hombres en condiciones de pelear. Jujuy sufrió 12 invasiones realistas y 3 ocupaciones de la ciudad con sus respectivas retiradas o éxodos. No iba a ser la primera vez que todos los hombres de la región en condiciones de pelear tomaran las armas para salir a luchar. Y no iba a ser tampoco la primera vez que mujeres, niños y ancianos se quedaran a cargo de sus hogares, de sus labranzas, de sus campos, de sus pequeños emprendimientos comerciales, de sus pulperías. Pero esta vez la batalla iba a ser mucho más dura y mucho más larga. Con respecto al impacto de la Revolución de Mayo y de las guerras de independencia en las familias de Jujuy y en la vida cotidiana, me voy a referir a un individuo en particular que llega a Jujuy en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, es decir, antes de la Revolución, que es Gregorio de Segada, y que se inserta en el circuito comercial que giraba alrededor de las minas de Potosí y de las del Alto Perú. Este hombre se convierte en un importante comerciante, pero además en un importante terrateniente, y va a tener altos cargos burocráticos y militares, y se va a casar con una mujer de antigua raigambre jujeña, sobre todo en cuanto a que descendía del fundador de Jujuy y de fundadores de otras ciudades del Tucumán. Por lo tanto, Gregorio de Segada era un hombre poderoso, no solamente desde el punto de vista económico y militar, sino también social. Sin embargo, sus hijos y nietos van a sufrir el impacto de la revolución con mucha severidad. Si bien ambos hijos adhirieron rápidamente a la revolución, uno de ellos va a virar sutilmente hacia un apoyo al rey, es decir, a la causa realista. Intuyo yo que es por razones de este conflicto con su hermano, que era un acérrimo defensor del ejército republicano. Gregorio de Segada, padre, no había intervenido en la Revolución de Mayo, pero sus hijos se van a enfrentar en 2 bandos diferentes. Julián Gregorio estaba casado con Ana María Gorriti, hermana del canónigo Gorriti y del general Gorriti, familia sumamente revolucionaria, partidaria de la revolución. Sin embargo, estos conflictos económicos y políticos van a provocar la separación de Julián Gregorio de su esposa. En 1812, cuando llega Belgrano a organizar el éxodo jujeño, junto con él llegan jóvenes oficiales, entre ellos el joven Agustín Dávila, que se enamora de una hija de Julián Gregorio y quiere casarse con ella, y le pide la mano al tío de la joven, que era su amigo, el canónigo Gorriti. Julián Gregorio
que estaba enfrentado a las tropas revolucionarias, se niega a entregar la mano de su hija, la castiga físicamente, según Vergara, la sangre corre por el suelo. Interviene el edecán de Belgrano, Francisco Pico, el gobernador, todos quieren interceder en este asunto amoroso, pero que tenía ribetes políticos en este momento. En 1816, estando el ejército republicano en Jujuy, el coronel French, Domingo French, quiere ocupar la casa que tenía Julián Gregorio de Segada frente a la plaza, una casa muy importante, y esas casas eran requisadas por los ejércitos para cobijar o alojar a sus oficiales y a sus soldados. En ese momento estaba en la casa solamente una hija de Julián Gregorio, ya que Julián Gregorio se había ido a Buenos Aires para litigar contra su hermano porque decía que las autoridades de Jujuy eran parciales con respecto a este litigio hereditario. Su hija Fortunata estaba sola en la casa a cargo de sus hermanos menores, ya que la madre vivía en otro lugar. El coronel French le exige la casa, le exige que se retire justamente por la filiación realista del padre. Y Fortunata, que tenía solo 17 años, se enfrenta y se niega a entregar la casa. Y le escribe una carta al padre en donde le cuenta esta situación, le cuenta que ella se niega a entregar pese a la presión de los gobernadores y del ejército republicano, y le cuenta que lo único que tienen para comer es pan que se amasa en la casa. Y encima está escaseando porque el trigo, que supuestamente debía llegar de todas las haciendas que la familia tenía en las distintas regiones de Jujuy, estaba siendo requisada por el ejército. De esta forma nosotros vemos a través de un simple paneo en una sola de las familias cómo la sombra de la revolución afecta gravemente, no solamente desde el punto de vista militar y económico, sino también en todos los ámbitos de la vida íntima de una familia y sobre todo de aquellas sospechadas de filiación realista. Hasta aquí llegamos con nuestro tema del día de hoy, guerras de la independencia y vida cotidiana. Pero quédate ahí porque en el tercer bloque conocemos el Museo Medardo Pantoja en Tilcara. La historia de la universidad está llena de historias que buscaron cambiar su propia historia y lo hicieron. Somos la Universidad Nacional de Jujuy. Somos parte de tu historia. Tercer bloque de Somos Unju y llegó el momento de la producción audiovisual. Hablar de la historia también nos invita a hablar acerca de nuestra identidad y de nuestra cultura. En el capítulo Jujuy de la serie Museos, conocemos la vida y obra del reconocido pintor jujeño Medardo Pantoja. Con ustedes, Museos. Mi nombre es Fabián Gaspar, desde el año 2010 soy director del Museo Medardo Pantoja, que está en la localidad de Tilcara, provincia de Jujuy, más exactamente en la calle Alberro 560. Medardo Pantoja era mi abuelo. Esta casa se compró en el año 1970, yo calculo que aproximadamente en el año 1971, fines 72, lo que era el comedor de la casa, mi abuelo, ya estando en vida todavía por supuesto, y mi abuela deciden abrir a los amigos, al público, eso, y cuelgan cuadros. Entonces eso sería el principio de lo que sería el museo Medardo Pantoja. Más un museo doméstico, más un museo casero, digamos. Y
El 29 de noviembre del 2012 yo reinauguro el museo a través de una puesta en valor que me dio la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. El museo tiene capacidad para colgar 23 obras cómodas, ¿no? Te estoy hablando de obras grandes que son parte de la exposición permanente. En cuanto a la restauración de las obras, hicimos un convenio, primero de palabra, después formalizado con el Museo Terry, con don Francisco Tinte. Cuando se empieza a terminar el edificio de lo que es el museo en este momento, bueno, teníamos que colgar obras y las obras estaban todas manchadas, los marcos estaban rajados, golpeados, despintados. Entonces don Francisco se ofrece a hacer ese trabajo de restauración. Ellos tienen un departamento de restauración de obras. Acá por suerte no tenés humedad, entonces se mantiene la pintura, más allá del polvo, la tierra que puedan tener y la ralladura de los marcos, pero se mantiene la obra. Medardo era una persona muy sencilla, muy dado a los amigos, muy popular también dentro del pueblo, porque abarcaba varios aspectos, tanto como en la plástica o el deporte. Es decir, estuvo muy ligado, incluso llegó a ser presidente del Club Terry, que es el club, digamos, más viejo que hay acá en Tilcara, ¿no? Jugaba al fútbol, a las bochas, al billar, era entrenador del básquet femenino. Tenía muchas visitas, generalmente venían gente de Tucumán. De chico, él se ve que lo impulsaba interiormente a hacer algo. Y cuando bajaba a la calle Alberro, de la casa donde él vivió, con una piedrita que levantaba de su calle de piedra, ¿ya? Iba trazando líneas en las paredes de piedra o de adobe, ¿no? La obra de Medardo Pantoja expresa la inquietud y la preocupación que evidentemente tiene el artista por la situación social. Una situación social que se expresa a veces en personajes individuales, en primeros planos, con paisajes de fondo que relatan o van narrando justamente lo agreste de la vida, lo rústico de la vida de la quebrada, de la puna jujeñas, frente a la enorme dignidad de los personajes que Pantoja toma para expresar esta preocupación por lo social. Jamás llega este artista a una situación de denuncia en su obra o a través de su obra, ¿no? El personaje de Pantoja es Pantoja, justamente, es este artista norteño, fuerte, potente y capaz de enfrentar toda realidad. Estamos en la Escuela Provincial de Arte, lugar que también fue el lugar donde él creó y donde él trabajó como docente. La influencia que dejó mi abuelo fue muy importante porque es como que se animó a salir de la provincia a buscar sobre todo, bueno, su bienestar económico, pero a la vez también encontró lo que él quería hacer, que es encaminarse hacia el arte. Estudió en Rosario, hizo una academia con Berni y justo en ese tiempo, bueno, fue como una usina de artistas jóvenes que fueron a buscar una formación y sobre todo a buscar una nueva mirada de la estética, de cómo podían ellos encarar el arte, renovándolo, modernizándolo. Él cuando salió se formó, se nutrió y lo bueno desde que él volvió a Jujuy.
así llegó el final de nuestro programa del día de hoy. Recordá que puedes buscarnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Toda la producción audiovisual de nuestro espacio puedes encontrarla en www.tv.unju.edu.ar. La semana que viene tenemos más universidad, ciencia y tecnología. Chau, chau.